Diferencia. Se refiere a la diferencia de dos números, el cual es el resultado de restarlos. Es decir, la diferencia entre A y B es el número A menos B. Muy bien, diferencia es nuestra palabra clave y el tema que vamos a trabajar hoy es desigualdades. En las semanas anteriores estuvimos trabajando lo que son las igualdades y las ecuaciones. Hoy vamos a iniciar con el tema desigualdades. Veamos la siguiente situación. Se pretende que la tasa de embarazos en adolescentes entre 15 y 19 años sea como máximo promedio del 15% en la República Dominicana. Ya en 3 regiones del país se ha determinado un porcentaje de esta tasa, de forma tal que en la región sureste hay un 21% con relación a esa tasa y en la región suroeste hay un 23% con relación a esa misma tasa. ¿De cuánto debe ser el porcentaje promedio de la región norte o Cibao para lograr lo que se pretende? O sea, que el porcentaje promedio sea el 15%. ¿Te das cuenta? Ahí hay muchos datos y cada uno de esos datos son diferentes. Verifica que hay una diferencia entre lo que tenemos en la región sureste y lo que tenemos en la región suroeste. ¿Ves? ¿Qué es lo que se pretende buscar ahí? Lo que falta en la región norte o Cibao. Pero tranquilo, no vamos a resolver el problema ahora, simplemente estamos observando las diferencias. Alex Bello estableció una analogía entre lo que era la matemática y lo que eran los chistes. ¿Cómo así, profe, los chistes? Sí, entre lo que es la matemática y los chistes. ¿Por qué razón? Bueno, él explica que un chiste, para tú poderlo entender y disfrutar, tú tienes que ir trabajando parte por parte y llevarle una secuencia a esa historia, ¿cierto? Al final, tú vas a tener un resultado. Sin embargo, la matemática aplica prácticamente ese mismo procedimiento. Para tú poderla entender, tienes también que ir viendo toda la historia, todo el proceso. ¿Cuál es la diferencia? El resultado. En el chiste, tú vas a obtener una carcajada, una risa. Sin embargo, en la matemática, ¿qué tú vas a obtener? Bueno, pues un asombro. Cuando tú tienes el resultado matemático, pues ahí tú vas a tener un asombro, ¿viste? Ahí también hay una analogía, pero también hay una diferencia. ¿Qué es lo que nosotros estamos trabajando? En matemática utilizamos varios símbolos para establecer las diferencias. Muchos de ellos ya tú lo conoces. ¿Sí? ¿Recuerdas cuáles son? El símbolo de qué? Mayor y aquel otro símbolo menor. ¿Lo recuerdas? Sí. Esos son los símbolos que se utilizan en matemática para nosotros establecer desigualdades. Y vamos a ver cómo se trabaja. Acompáñame en la pizarra. Si tenemos este símbolo, nos dirá mayor que. ¿Bien? Luego, si tengo el mismo símbolo pero inverso, nos dirá menor que. También hay otro símbolo que nos expresa las diferencias. Sí, ese símbolo es muy parecido al símbolo de igualdad, solo que con esta línea. ¿Qué me quiere decir esto? Diferencia. Si te das cuenta, el símbolo cuando abre a la izquierda, mayor que. Si abre a la derecha, menor que. Si tengo estas dos líneas con esta perpendicular ahí, con esa transversal ahí, tengo la diferencia. ¿Bien? Perfecto. Hasta ahí, ¿hay alguna pregunta? No hay ninguna pregunta, profesora. Todo está muy claro. Perfecto. Entonces ya tú sabes establecer la diferencia entre el símbolo mayor que y menor que. Así es. Excelente. Espere. Ajá. Determino que hay una pregunta vía redes sociales. Pues vamos a ver qué quieren saber nuestros estudiantes. Paola Jaques desde Navarrete nos envía lo siguiente. Siempre me he confundido con los signos de mayor y menor. ¿Me podría dar algún truco para diferenciarlos?
Bien, eso que le pasa a Paola allá en Navarrete, pues eso le pasa a muchas personas. Siempre tienden a confundir un signo con el otro. Vamos a ver si este ejemplo te sirve. Se dice que el signo mayor que y menor que surgieron, ellos dos surgieron a partir del signo de igualdad. Recuerda que el signo de igualdad son dos rectas paralelas. Bien, cuando esas dos rectas paralelas la unieron en uno de los puntos, pues entonces surgen lo que son los signos mayor que y menor que. Fíjate aquí. Si tú tienes estos dos lápices y haces la analogía con este símbolo, para el lado que esté la mayor distancia en los lápices, para ese lado estará el número mayor. Bien, no te preocupes mucho en determinar mayor que, menor que. Verifica dónde va a estar el número mayor. Una vez tú ubiques ese número mayor, pues ya por defecto tú vas a saber cuál es el menor, ¿verdad que sí? Entonces, si lo abres así, donde está la mayor abertura, ahí estará el número mayor. Fíjate que de este lado pasa lo mismo. Cuando hacemos esto, donde está la mayor abertura, en ese lado estará el número mayor. ¿Bien? Propiedad. En matemáticas, una propiedad es un objeto que posee una característica específica. Bien, viste, propiedad es nuestra palabra clave. En el sentido coloquial, normalmente buscamos lo que es propiedad y vamos a verificar que nos va a relacionar con alguna pertenencia. Esto le pertenece a tal o cual persona. Eso es así. Sin embargo, en el sentido matemático nos dan otras características. Vamos a trabajar hoy con lo que son las propiedades de las desigualdades. Bien, así es que acompáñame, ten todo a mano para que vayas tomando tus apuntes. En el cuadernillo, en la quincena número 2, el tema que te presentan es sobre la población y nos habla sobre el crecimiento que tiene la población sin estar regularizada. Bien, en este crecimiento nos dan todo lo que son las pautas de cómo va creciendo una población, por tanto, las causas de cómo crece, ¿verdad? Pero también cuáles son las consecuencias. Cuando una población crece sin ninguna regularidad, sin estar todo eso regularizado, ¿qué pasa? Pues los recursos no están distribuidos de manera equitativa, donde se produce entonces una desigualdad. Bien, si tú estás en casa y preparan el almuerzo, por ejemplo, para 5 personas y llegan 3 personas, pues ya ahí va a haber una desigualdad en lo que es la distribución del almuerzo, ¿verdad que sí? Porque en ese momento no estaba planificado esas personas que llegaron. Eso mismo pasa a nivel mundial. Cuando la población crece demasiado, la distribución de los recursos se pone un poquito difícil. Pero vamos a trabajar ahora lo que es la desigualdad matemática. En la clase pasada habías visto que una desigualdad en el área de matemática nos va a decir que dos objetos son diferentes. Sí, fácil. Para esto, utiliza símbolos. ¿Cuáles símbolos? Mayor que, menor que, mayor o igual que y menor o igual que. Eso lo viste en la clase pasada. Ahora te voy a mostrar cómo tú puedes graficar una desigualdad. Sí, una desigualdad se puede graficar y lo puedes hacer en una recta numérica. ¿Lo acuerdas? ¿Sí? ¿La recuerdas esa recta numérica? Perfecto. Acompáñame a la pizarra y vamos a tomar algunos apuntes sobre lo que es la recta numérica. Aquí tengo 4 rectas ya dibujadas. ¿Qué características tienen las rectas numéricas? Pues bien, primero verificamos que en el centro tenemos un número ubicado. Siempre tomamos ese número como referencia. Este número es el 0. ¿Ves? En todas está puesta el 0. Más adelante tú podrás dibujar tu recta sin poner ese 0 ahí, pero primero tienes que tomarlo como una referencia. A toda la parte derecha de esa recta le va a pertenecer lo que son los números positivos. A toda la parte izquierda
de la recta le va a pertenecer los números negativos. Fíjate que en cada extremo de la recta tenemos una flechita. ¿Qué nos indica eso? Sencillo, que este se va a extender por acá hacia el infinito, pero hacia el infinito positivo. Y este se va a extender por acá hasta el infinito también, pero al infinito negativo. Eso es así. ¿Por qué razón? Porque una recta no tiene fin, es infinita. La recta la podemos colocar así como está esta, de manera horizontal, pero tú también la puedes ver de manera vertical. Para nuestro caso, vamos a colocarla así por razones de comodidad. Cada recta, cada subdivisión que tengo aquí en la recta, le va a corresponder un número. A cada uno de esos puntos le va a corresponder un número. Si están para la derecha serán positivos, si están para la izquierda serán negativos. Y todos van a partir desde el 0. Eso es muy importante, para que luego no te equivoques y me ponga los números al revés. Debes partir desde el 0. Aquí yo tendría el 1, el 2, el 3 y hacia la izquierda voy a tener esos mismos números, pero con el signo negativo. Por tanto sería negativo 1, negativo 2 y negativo 3. Cabe resaltar en este momento que los números positivos tienen valor contrario a los números negativos. ¿Por qué? El número positivo, mientras más lejos del 0 está, mayor es. Mientras más lejos del 0 está. ¿Qué pasa con el número negativo? Que es inverso. El número negativo, mientras más cerca del 0 está, va a ser mayor. Entonces, en este caso, menos 3, que está más lejos del 0, sería mayor que negativo 1, porque negativo 1 está más cerca del 0. ¿Se entiende? Perfecto. Una vez tú has recordado todos esos conceptos, vamos a pasar a graficar entonces estas desigualdades. Se grafica de manera sencilla. ¿Cómo lo hacemos? Suponiendo que x es menor que negativo 2. Si x es menor que negativo 2, pues nos ubicamos en negativo 2 y vamos a tomar todos los números que sean menores de negativo 2. Por tanto, sería desde aquí hasta el infinito, ¿verdad que sí? Toda esa parte hasta el infinito. ¿Por qué hasta el infinito? Porque me dice todos los números menores que negativo 2. ¿Y cuáles son esos números? Bueno, pues hay infinitos números menores que él. Pasamos a esta. Aquí tendría x menor o igual a 4. Menor o igual a 4. El 4 está positivo, pues vamos para el lado positivo. Tengo 1, 2, 3, 4. Como quiero los números menores, vamos a alargar un poquito aquí. Como quiero los números menores, menores o iguales a 4. Bien, pues entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar desde el 4 todos los números que sean menores. ¿Cuáles van a ser menores? Fíjate que todos los números que están hacia atrás van a ser menores que él. Toda esa parte. Pero aquí hay una característica. Fíjate que me dice igual, menor o igual. Por tanto, esta me incluye al 4, porque me dice menor o igual. Va incluido el 4. Si el 4 va incluido, pues entonces vamos a pintar ese espacio que tenemos ahí como símbolo de que el 4 también va incluido dentro de esa cantidad. Ahora tenemos otro número o otra desigualdad. X mayor que negativo 3. X va a ser mayor que negativo 3. ¿A qué lado vamos? ¿Al positivo o al negativo? Vamos al lado negativo. Tenemos negativo 1, negativo 2, negativo 3.
¿Cuáles números va a tomar X? ¿Cuáles valores va a tomar X? Todos los que sean mayores que negativo 3. ¿Y dónde estarán los números mayores que negativo 3? Recuerda que los números negativos, mientras más cerca del 0 están, ¿cómo van a ser? Mayores. Por tanto, tendríamos desde aquí para allá, ¿verdad? Toda esa parte estaría incluida hasta el infinito, por ahí toda esa parte estaría incluida como mayores que negativo 3. Ahora, ¿qué pasa? No voy a incluir el 3 porque no me dice mayor o igual. Y por último tengo X mayor que 1. Ese 1 ahí es positivo, ¿verdad? Nos vamos a la parte positiva y tomamos todos los números que estén después de 1, porque aquí no incluye el 1, entonces partimos desde el 1 y vamos por allá hasta el infinito. Sí, te escuché que dijiste allá, hasta el infinito y más allá, ¿verdad? Sí, normalmente eso es lo que dicen. ¿Qué tomamos entonces? Todos los números positivos mayores que 1. Collage. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el collage es una técnica pictórica que consiste en componer una obra plástica uniendo imágenes, fragmentos, objetos y materiales de procedencias diversas. Preguntarás, ¿y por qué tenemos como palabra clave collage? Porque esta es la tarea que tienes según esta actividad, que va a consistir en tomar unas imágenes acorde a lo estudiado para que entonces de esa manera lo organices. El collage es un conjunto de imágenes y o fotos que te ayudan a construir aquello que deseas. A veces un castillo, un mapa, un corazón, un árbol, lo que deseas. El punto es un conjunto de imágenes que tú lo organizas. En este caso, como sea más conveniente para ti, según tu creatividad. Pero bien, la información es esta. Hemos hablado sobre la hegemonía y estábamos diciendo que la hegemonía es el control, la supremacía de un estado o de una potencia sobre otra nación. Una nación que evidentemente no ha sido independiente. Tú tienes la experiencia, el conocimiento, que en la edad antigua estaban los imperios persas, el imperio romano. Ese tipo de imperio tenía una hegemonía muy diversa a la que nosotros estamos hablando acá, porque más que todo era una conquista de un terreno ajeno al suyo y luego saqueaban riquezas y esas personas no se convertían en ciudadanos de la potencia, sino que simplemente era una ciudad que fue saqueada por aquel imperio que le conquistó. Incluso se tenía el beneficio de que los hombres, los niños, eran tomados, ¿para qué? Para luego ser formados y enganchados en el ejército de ese imperio. De ese modo, su fuerza militar iba creciendo y tenía así la capacidad de poder conquistar otros territorios. Con esto es necesario tener en consideración de que esa ciudad no iba a considerarse así como que un nuevo estado del imperio. No, se consideraba como un nuevo territorio para ser saqueado, para que esa riqueza se sumara al imperio. Luego de eso tenemos en el tiempo del Renacimiento el imperio bizantino, una manera distinta o similar a la otra, pero en el sentido de que aquí sí, aquellas ciudades que eran conquistadas, luego se consideraban como parte de todo ese conglomerado de ciudades que componían el imperio. Ya no solo se saqueaba la riqueza, sino que se apoyaba los recursos, las iniciativas económicas de esa ciudad que fue conquistada. ¿Para qué? Para así entonces sí cultivar la extensión de su territorio. Con esto, la idea nueva que tenemos de hegemonía ya no es la de saquear una ciudad, sino de controlar. Imagínate, es la presencia de una nación extranjera dentro de una nación X con el objetivo de controlar la riqueza y de controlar la administración de esa ciudad. De esta manera, el beneficio está ¿en quién? ¿En la ciudad que es conquistada o en la ciudad que le conquista?
lógicamente por parte de la ciudad que le conquista. Por eso es que afirmamos que la hegemonía tiene como precedente, ¿qué cosa? El control, la expansión. Porque primero necesitamos que una nación tenga la iniciativa de llegar a otras y luego de que tiene presencia allí, sobre todo militar, controlar esa nación que ha sido conquistada. En ocasiones, esas naciones son independientes, fíjate, no siempre han sido colonias como aquellas de 1400, como nosotros, que una vez fuimos colonia. No siempre ha sido así. En algunos momentos han sido países independientes que tienen una intervención militar, así como ocurrió en nuestra nación la intervención militar por parte de Estados Unidos. Entonces, la hegemonía necesita la presencia de otra nación, una nación que es una potencia, que tiene la capacidad. En nuestro continente americano tenemos a Estados Unidos como el primero de los países en lograr, en alcanzar su independencia. Y luego ese tiene una presencia, una hegemonía en algunos países de Latinoamérica. Sí, Latinoamérica. Latinoamérica que no es un continente, sino que es parte de un continente. ¿Y cuáles son esos países que conforman Latinoamérica? Te diré unos cuantos. Fíjate, está Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador. ¿Tú conoces algún otro? ¿Conoces otros países de Latinoamérica? Por supuesto. Guyana Francesa, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Panamá, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Exacto. Magnífico. Muchos de estos ya lo has escuchado, otros quizás no tanto. ¿Y qué pasa aquí? Que esos países han tenido en su momento el control de algún imperio por parte de alguna colonia. Porque recuerda, la hegemonía tiene como precedente la expansión de un territorio. Es decir, que la hegemonía necesita de la expansión. Exactamente, de la expansión y del control por parte de una potencia. Sin esto no se da lo otro. Y esto tiene un precedente ya en el 1400 con ese imperio, con la colonia española que fuimos nosotros, pero se repite en el 1900 de una manera diversa por la presencia estadounidense en varios países latinoamericanos. Entonces, la hegemonía controla, es el control que se tiene sobre esa nación, sobre ese país. Esclavitud. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es la sujeción excesiva por la cual se ve sometida una persona a otra, o a un trabajo u obligación. Es, también, dicho de una persona que carece de libertad por estar bajo el dominio de otra. Te preguntarás, profesor, ¿por qué ahora vamos a hablar sobre la esclavitud? Bueno, en el tiempo de las colonias, esto estuvo presente. Desarrollaré este punto más adelante, antes te doy un preámbulo. Cuando nosotros estuvimos hablando sobre los distintos imperios, te decía que este tenía la intención de conquistar nuevos territorios, pero especificamos que ese nuevo territorio que era conquistado, sus riquezas eran saqueadas y aquellos varones eran tomados y luego se sumaban al ejército de ese imperio que le controlaba. ¿Qué ocurre con esto? Que la dinámica es diversa acá en el tema de la hegemonía. ¿Por qué? Porque el control apuntaba a la parte económica. Bien, y ocurre también que aquellos territorios que fueron controlados y dominados y conquistados por parte, por ejemplo, del imperio persa,
no se consideraba como una colonia, sino como una ciudad más que fue saqueada. Por eso mismo no tenía unas leyes especiales. Sí, grábate esto, leyes especiales, que son aquellas que tienen incidencia en las colonias, aquellos territorios fuera del imperio, aquellos territorios que están fuera de la nación. Imperio persa conquista territorios, pero esos territorios no necesariamente se consideraba una colonia con leyes especiales. No, pero sin embargo, el tipo de colonia que fuimos nosotros sí tenía leyes especiales. ¿De qué se trataba? Sencillo. Recuerda que estos no poseían la identidad de españoles, sino que se consideraba como una colonia de España, pero no eran considerados españoles. Por lo tanto, no gozaban en su momento, no gozaron nunca de los derechos de un ciudadano de la corona española, sino que eran regidos en base a leyes especiales. Se distinguía el tipo de comercio que se iba a emprender dentro de una colonia, tipo de comercio diverso al que se emprendía allá en la corona francesa o la corona española, porque el mercado era distinto. Por eso el capitalismo que estaba presente en el imperio, en la potencia, no era el capitalismo que estaba presente en las colonias, porque aquí las personas estaban sujetas al trabajo de los conquistadores. De ese mismo modo ocurre en el siglo XVIII, acá cuando tenemos la hegemonía por parte del pueblo estadounidense. Cuando Estados Unidos tiene presencia de intervención en una nación independiente, ¿qué ocurre aquí? Que esta nación será regida en base a unos estatutos diversos, muy diferentes a quien le ha conquistado. ¿Qué pasa? Que la presencia de la fuerza militar, que la presencia de administradores políticos se van a comportar según lo que se diga desde Estados Unidos. Pero el ciudadano de acá no es estadounidense, pero tampoco se va a regir sobre las leyes que teníamos en un momento, sino en base a qué leyes, en base a las leyes especiales regidas en ese momento de intervención norteamericana, en ese momento de intervención por parte de Estados Unidos. Por eso, aprende esto, las colonias no gozan en su totalidad de los derechos que tiene la nación que le conquista, sino que es gobernada, regida y controlada en base a leyes especiales, modificadas especialmente para el funcionamiento de esta, modificadas pensando ¿en qué? En que son colonia, no son un país, no son una nación independiente, son una colonia. Por lo tanto, las leyes que les regían eran diversas. Y esto tiene su parte en la historia, es decir, que no inicia al compás. Las colonias americanas no inician al compás de una colonia africana. ¿Tú sabes cuándo inicia este proceso de colonización? Buscando. Este proceso se inició a finales del siglo XV y culminó con las numerosas guerras de independencia americanas del siglo XVIII, que dieron origen a un conjunto de repúblicas autónomas, cuyo destino era convertirse en los actuales países americanos. Exacto. El proceso inicia acá, siglo XV, cuando viene Colón, en los años 1400. ¿Y qué ocurre con esto? Que la presencia de ello denota una ley diferente. Dicho sea de paso, aquí no había ley, solamente había costumbre. Había una norma espontánea del pueblo indígena, de los aborígenes que estaban aquí. Eso pasó allá en ese proceso. Pero un proceso diverso a esto, aquí damos un paso, un proceso diverso a esto es lo que ocurre con África en los años 1884, que en la conferencia de Berlín, las potencias europeas se dividieron el territorio africano. Recuerda que lo dijimos en una clase anterior. Literalmente, como tomar un pastel
y dividir varias partes y cada quien toma una parte de ese pastel. Así ocurrió en la conferencia de Berlín. Se dividieron el territorio africano. ¿Qué ocurre con esto? Que el tipo de colonia que nace en África en ese momento es distinta a la colonia que fuimos nosotros. ¿Por qué? Por los avances industriales, por el conocimiento de colonización que ya se tenía y sobre todo por la intención de fondo. Se vio África como un espacio todavía no desarrollado, no explotado, que ya había sido descubierto, pero se vio vulnerable, dócil, con posibilidad de conquista. Y por eso estas potencias tienen presencia allá. Diverso a cuando vinieron aquí, que básicamente una ruta desconocida llegan y hacen un saqueo. Son intenciones diferentes. Pero ¿qué ocurre con esta nueva colonia africana? Que tienen similitud a nosotros que fuimos una colonia. Igual dependíamos de una potencia, igual teníamos el control en base a ¿qué? En base a una ley especial, una ley diversa a lo que el natural, el ciudadano de aquella potencia gozaba. Estamos nosotros, está la potencia que conquista el suelo africano. A todas estas, cada colonia depende de su conquistador. Pero sin embargo, hay un punto muy interesante. Cuando se divide África, resulta que tenemos la dificultad que cada uno de esos espacios tiene una cultura y un lenguaje diferente. Entonces, aquí no se tiene el control de que, bueno, el imperio que vino y conquistó se hablará ese idioma. No, sino que se continuó hablando ese idioma. Pero ¿dónde estuvo la dificultad? Que un espacio geográfico fue dividido en dos partes y cada uno fue tomado por una potencia diferente. Entonces hubo una fragmentación dentro de la cultura. ¿Hasta qué punto? Hasta que esas colonias alcanzaron por su proceso la independencia. Te invito a que visites el siguiente link en pantalla para profundizar lo que ya hemos hablado acá. ¿Ok? Y para despedirme, te ofrezco una frase de Friedrich Hegel, sobre todo porque la siguiente clase vamos a hablar sobre él. Y él decía, la historia universal es el progreso de la conciencia de la libertad. Nos vemos hasta la próxima.